Mientras en el país no se podía salir por los aguaceros, nosotros no nos detuvimos y decidimos ponerlo en acción, y en eso llegamos por Villa Elisa. Y preste atención a lo que usted va a ver ahora mismo. Son vainas que uno no se explica, pero están ahí. Observe esto. ¿Cómo es este departamento? La bandera sucia. Las dos banderas sucias. Y ellos son la Policía Nacional. Yo voy a comprar una bandera y la voy a tener por ahí para cuando yo vuelva y pase, se la voy a regalar. Ya ustedes se dieron cuenta que doblamos por Villa Elisa, pero también aquí se encuentra una reserva científica o área protegida estricta. La carretera, usted ve la condición, la están reparando. Ya por lo menos tiene un pedazo hecho y como 2 kilómetros así en esta situación. Vamos para el área protegida. Hecho, estos son áreas de bosque seco. No se sorprenda que vea todo pelado, porque ya usted entiende lo otro. En este lugar se encuentra una de las flores más preservadas por su parecido a una abeja. Mientras tanto, vamos a ver el legado Federico Franco, que a mí cuando estaba ahí no me parecía normal ver algunos lugares pelados en el área protegida, y cuando ingreso al mapa pues me encuentro con una situación muy precaria. Esperemos que las actuales autoridades les presten atención a estas imágenes satelitales, que ellos cuentan con la tecnología, y como vemos también tiene una puerta. Ahora les muestro que no pude acceder de ninguna manera. Área de protección estricta y no hay por dónde pasar. Eso. Lo grande del caso que yo podía llamar, pero dado el caso, aquí no hay señal. Y ya usted sabe. Déjame ver. Eso es bueno, pero también me interesa saber cuánto queda y si hay aún de la flor de la cacatica. Seguimos la ruta, ya que no hubo manera de acceder, pero se supone que si una persona, cualquier dominicano, puede entrar a ver cómo está su área. Pero bueno, yo estoy en comunicación con los de medio ambiente. Pronto usted me verá que yo regresaré al área, y mientras tanto vemos como ya en esta parte ya la carretera está arreglada, y si ven que está pelado, eso es que están quitando para que no haga ningún tipo de derrumbe. Allá vemos la ensenada y la desembocadura del río Bajabonico, y ya vemos esta partecita que es la de Punta Rusia, el pueblito, y rápidamente llegamos por un área poco conocida, bordeando todo el resort que tiene el mismo nombre del lugar. Y miren lo que encontramos. Gracias, mi vida, yo te estaba llamando. Mira cómo está Punta Rusia. Mira eso. Un paraíso. Compadre, ya tú sabes. El mejillón también está muy barato. No cuenta el pescador que el mejillón aquí está a 200 pesos, mientras en otra parte de República Dominicana hay que pagar hasta 1000 pesos por 12. Y un muelle que si buscamos en la capa del SINAP, usted verá la situación. Está dentro del área protegida de Estero Hondo. Pero en este caso, como es un muelle hecho de madera, no es nada invasivo. Aquí es el problema de que no se puede usar, y tiene un letrero que dice reservado para los clientes del hotel. O sea, que tú tienes ese pedacito, que te vuelvo y te repito, no es nada invasivo, pero en lo que veo mal es que los dominicanos o las personas que anden por ahí caminando no lo puedan usar cuando tú tienes una estructura dentro del área protegida. Yo creo que entonces no está eso está de más si solamente lo va a usar un grupo y no lo van a usar los dominicanos. Entonces usted me puede comentar el video a ver qué le parece esta situación con ese muelle semi privatizado. De hecho, no creo que sea un problema que los dominicanos caminemos por ahí, o cuando viene a ver también está restringido. No, nosotros caminamos toda la playa, pero mientras usábamos
esos columpios se nos acercó un guardia y nos dijo que no se podía usar la estructura, no se podría caminar por esa estructura. Vuelvo y les repito, está dentro del área de dominio público y tú vienes y saltas con esa vagamundería de que yo no, como dominicano, no puedo usar esta área. Pero bien, aquí yo lo que digo es que ni tú ni yo, entonces eso debe ser retirado. Ustedes escuchan, en el área de los 60 metros no se puede acceder. Ahí hay un letrero que dice reservado para los clientes, dentro del área de los 60 metros de playa, que es el área pública. Pero, ok, Punta Rusia Lounge. Ahora sí, compadre, que usted dice que ahí vemos una bandera francesa. Sí. ¿Qué usted quiere que yo le diga? La parte suya, entonces usted cree que eso está bien, que sea privado la parte de la playa. Mire algo, vea. Porque estamos caminando por el área de la playa. Lo que yo le estaba diciendo a usted ahorita es lo siguiente, mire, vea. Existen propiedades privadas, ¿verdad? Inversión extranjera. Hay que entender la inversión extranjera. Ahora bien, el área de las playas, según la Constitución, no puede ser del extranjero. Vamos a decir, la edificación es del extranjero, pero la playa no es del extranjero. Ahora tú colocas una edificación adentro de la playa, adentro. Por mala suerte se me apagó el teléfono, pero el compadre lo que quiso decir que si yo voy a Francia como inversión extranjera y compro un pedazo de calle en área pública, yo puedo privatizarlo y cobrar para eso. Ahí se frizó él ahí. ¿Ni cuántos caracoles? Y el salgazo también dándole durísimo, pero eso creo que se puede resolver. Ustedes saben que hay una playa llamada Playa Caracoles, por donde llegó Camaño cuando estaba en Cuba. Pero eso es una historia que es para más adelante, todavía no he llegado a esa área. Vamos a seguir aquí en Punta Rusia. Sin embargo, Punta Rusia está dentro de las playas más hermosas de República Dominicana. Creo que lo del sargazo se puede resolver, pero hay una parte del sargazo por la cual nos dicen que es venenoso. Pero digo, en otras partes del mundo ya lo están recogiendo y se hacen especie de abono con eso. Este pedacito de playa ya me interesa andarlo después. Es maravilla, pero todo esto es Punta Rusia. Como sabemos que en todo el país está lloviendo actualmente. Bueno, no en todo el país, vamos a ser claros. Más la costa norte, Montecristi, Samaná, el mismo Puerto Plata. Ya esto pertenece a Montecristi. De la parte y eso, que Montecristi lo pensábamos que estaba en alerta verde, que estaba lloviendo un aguacero, como en otra parte. Pero eso aún es inequívoco. Y la cosa de la naturaleza. Vamos a seguir para adelante, ahora vamos para Punta Rusia. Para la Ensenada. Corrijo esta parte, estoy dentro de Puerto Plata, aún Punta Rusia es Puerto Plata. ¿Usted sabe el beneficio que es? Usted puede andar descalzo. Así, se le dé la cola. Yo veo muchas personas ahora con dolores de espalda, dolores de cabeza. Señores, eso es estrés, una gripe constante. Y yo quisiera que ustedes escuchen a mi esposa diciendo eso, para que ustedes vean. Como cuando yo trabajaba en otros lugares. Yo siempre he trabajado a nivel de la zona franca. Bueno, llevo más de 8 años trabajando en el área de zona franca. Y yo me cogía eso como que era mío. Y lastimosamente, yo también tengo horarios, tengo mi horario. Usted tiene sus 8 o 9 horas de trabajo, pues ya, yo creo que con eso es suficiente. Ahora que usted tiene unos grandes sueños implantados por su familia, su papá o su mamá, y por usted mismo, revíselo ahora, dele mente, que no vale la pena morir por otro, al menos que no sea por la patria. Sí, pero eso no pelica, no una cosa, vaina. ¿Quiere el otro ya? ya? La vaina, ya se fue. ¿Lo grabaste? Sí, sí. Y le tome foto. Esto que usted ve así, esa línea, se presta para una próxima. Me llamó la atención Tortuga. Pónganlo ahí en lista también, Tortuga. Por ahí queda una playa que le dicen la playa del amor.
No creo que en esta ocasión la vaya a visitar, pero vamos a ver la Ensenada. A propósito, cuando yo visité esto era plano hasta el castillo. Eso que le dicen, esa cosa que le dicen el castillo. Esto está plano y ya la gente ha tomado menos de los 60 metros. Pero como no son construcciones así, que lo que son es negocitos, chinchorros, quizá eso ha evitado que los quiten. Yo estoy de acuerdo que los pilotes se pongan pilotes diciendo hasta los 60 metros, que lo legal fuera después de la carretera que se construyera. Pero estamos en República Dominicana, se maneja de otra manera. Mientras tuve la situación de Playa La Ensenada, te voy a mostrar este proyecto de Oniel Moya que se conoce como Estero Vivo, el cual pretende reorganizar todo el hábitat. Sí, porque hay una desorganización y un tumba y quema en toda el área que está afectando toda la costa, ya que Estero Hondo es una joya invaluable para el medio ambiente dominicano, incluyendo los manatí que están en peligro de extinción, y toda esta área. Ese proyecto pretende reorganizar todo esto y impedir que siga avanzando la destrucción de terreno. Y ya que ganó el premio Viena al diseño urbano no construido, deben de prestarle más atención. Ojalá en un futuro veamos ese ambicioso proyecto de restauración ecosistema. De lo que son este tipo El cambio climático, todo eso influye. Estas son plantas marinas. Entonces empezó ahí, miren. Entonces, compadre, una pregunta. Ajá. Todo ese sargazo que usted ve ahí no es buen signo de lo que están pasando los mares actualmente y de la explotación al ecosistema. Para ver si llegamos a la playita famosa del amor. Eso que está atrás es la Ensenada. Vamos a ver. Mire la toma que se ve. Mientras República Dominicana está bajo agua casi entera. Y aquí en Punta Rusia no está lloviendo nada. A lo lejos se ve nublado, pero es lo que hay. A eso de aquí en Punta Rusia y la Ensenada. Eso que usted ve en la Ensenada. Seguimos subiendo la montaña. Mire qué piedra. Ya subí, compadre. Usar a pie casi es imposible, ya que lo están tapando el trillo. Si usted cree que lo puede hacer, pues acuérdate que todo esto lo va a quedar en el mapa también. Pueden buscarlo automáticamente, ya que está cayendo la noche. Y no es recomendable quedarnos aquí porque la carretera tiene algunas situaciones que usted verá más adelante en el video, incluso sin luz. Ahí usted puede ver toda la Ensenada. Esto también lo voy a poner en el mapa. Ya vamos bajando, ustedes vieron las imágenes. Si usted no conoce el área, no les recomiendo que suba, que es bien por las lluvias. Se lo voy a dejar en el mapa como quiera y voy a hacer un senderito con él, así traqueándolo, como siempre. Seguimos. Ahora sí bajamos y creo que hasta aquí ha sido todo. Nos vemos después. Adiós. Esta carretera no tiene ningún tipo de señalización y es recomendable, ya que se está construyendo, de que por lo menos ojo de gato o algún papel reflejante a la luz para no tener inconvenientes. En Atillo Palma vamos volando los policías acotados porque son difíciles de ver. Quien no conoce el área de Atillo Palma, ya usted sabe lo que es.